Buenas noches, lo prometido es deuda. Hoy en nuestro podcast número 2, nuestro podcast nocturno, tenemos a una invitada especial. Estamos engalanados de manteles largos porque tenemos una colega de la Universidad Nacional Autónoma de México, una colega también secretaria de un tribunal colegiado, Carla Azucena López González. ¿Cómo estás, Carla? Muy bien, Juan Miguel, muchísimas gracias por la invitación. Me siento muy contenta de estar aquí y poder charlar contigo y con tu audiencia. Muchas gracias. Pues de verdad estoy encantado de tenerte aquí con nosotros. He tenido la oportunidad de indagar sobre tu currículum, sobre tu trayectoria. Hay muy buenos comentarios. Incluso estuve en su momento en funciones de magistrado en un tribunal y ahí se hablaba muy bien de ti. Incluso supe que estuviste prácticamente a nada de ser jueza y tantas preguntas que tenemos para ti. En principio, cuéntame, ¿de dónde eres, Carla? Bueno, yo, Juan Miguel, soy veracruzana. Me siento muy contenta y muy orgullosa de ser veracruzana de nacimiento, pero también hoy me siento también muy orgullosa de decir que me siento nayarita por adopción. Voy a cumplir, de hecho cumplí en enero de este año 10 años de radicar aquí. Conozco ahora sí que este estado que es maravilloso y que me ha dado muchísima estabilidad. He tenido un camino un poquito largo en cuanto a lo que es recorrer diversos estados y diversos órganos jurisdiccionales. Oye, ¿cómo llegaste a estudiar en la UNAM? Pues mira, recuerdo que había varias universidades en Veracruz y precisamente pues cuando tienes ciertas inquietudes, yo quería estudiar precisamente en la UNAM en Ciudad de México, pero descubrí que en Veracruz la Universidad Autónoma de Veracruz Villarrica estaba incorporada a la Nacional Autónoma de México y bueno, se me hizo una muy buena oportunidad, se me dio todo lo que era el sistema de estudios y pues ahora sí que me atrapó y inicié la carrera. Oye, eres maestra, ¿verdad? Maestra en Derecho. ¿Eres maestra en Derecho Constitucional y Amparo? Sí, también soy maestra en Derecho Constitucional y Amparo, y eso se lo voy a agradecer muchísimo a mi primer jefe, un juez de distrito. Recuerdo que él siempre me comentó que teníamos que seguir en la constante, en una capacitación, en una preparación. Entonces, también me acercó el plan de estudios en la Universidad Cristóbal Colón, en Veracruz, y cuando vi que ya venía mucho estudio de avanzada sobre la defensa de derechos humanos, lo vi muy a modo y muy ad hoc a lo que estaba yo haciendo en el juzgado de distrito y así inicié. Oye, ¿y estás estudiando actualmente un doctorado? Inicié el día de hoy precisamente en esta constante de preparación. Hoy inicié mis clases de doctorado en Derecho en el Colegio de Estrasburgo. Sí, porque estaba viendo tu currículum, es amplísimo. Muchísimos cursos. Eres docente, has sido docente. Cuéntanos de la docencia, ¿te gusta? Sí, creo que una de las partes más importantes que debe tener un ser humano es dejar huella. Y para poder dejar huella hay que transmitir, y creo sobre todo en estas actividades como servidores públicos, creo que tenemos que irle heredando esos conocimientos a estas nuevas generaciones cuando tenemos oficiales, a los prestadores de servicio, y pues irlos encaminando en lo que es la función en la impartición de justicia. Oye, desde que eres abogada, tu trayectoria profesional, ¿cómo ha sido? ¿Inmediatamente entraste a trabajar? ¿Qué fue de ti inicialmente y dónde estás trabajando ahora? Cuéntanos. Bueno, eso es una pregunta muy interesante que me haces, porque precisamente hubo un momento en el que dudé si debías continuar como licenciada en Derecho en los estudios, porque mi inquietud era ser periodista. Mira. Entonces, bueno, en esa disyuntiva recuerdo que lo platiqué con mis papás y me dijeron, ¿sabes qué, Carla? Necesitamos que te enamores aún más de la licenciatura, de la abogacía, y empecé a ir a los juzgados, fui a un despacho, y eso me traspoló también a ir a pedir oportunidad, en este caso a un juzgado federal, y empecé como algunos, no sé si en tu caso, como meritoria, y posteriormente hice un año ahora sí que en esa figura, y después ya me empezaron a venir las oportunidades como oficial judicial. Todavía no existían las prácticas profesionales, ¿verdad? Como tal. No,
No, era propiamente la figura de meritoria, fue en el 2003. Okay. Mi primer nombramiento vino en mayo de 2004 y bueno, pues empecé desde oficial, secretaria particular, actuaria judicial, secretaria de juzgado. Estuve en la Comisión Substanciadora Única del Poder Judicial como profesional operativa. Secretaria de tribunal tanto unitario como colegiado, entonces... Sí, qué amplia trayectoria, ¿eh? 20 años se puede decir en el Poder Judicial de la Federación. 20 años tengo en el Poder Judicial de la Federación. Impresionante. ¿Y dónde estás trabajando ahorita, Carla? Actualmente me encuentro en el primer tribunal colegiado del 24º circuito como secretaria de tribunal. ¿Aquí en Nayarit? En Nayarit, así es. Mira, qué bien. ¿Cómo te ves en 5 o 10 años? Es muy buena pregunta. A mí creo que dentro de los sueños que yo construí y por eso yo me quedé en Poder Judicial, es precisamente llegar igual como tú, a querer obtener el ser titular, ser juez de distrito, continuar con la carrera en ese escalafón como magistrada. Creo que cuando tus sueños también son la impartición de justicia, creo que vas construyendo y si el universo así lo permite, sí me veo y también como docente dando clases. Oye, Carla, permíteme entonces, tienes todas las cartas credenciales, todos los méritos, tienes la experiencia, veo que eres muy humana, que eres sensible. No sé si puedo preguntarte, bote pronto, ¿por qué no te inscribiste ahora a esta elección judicial? Que desde luego se va a celebrar este 1 de junio y que es un primer laboratorio, un primer ensayo, luego 2027 otra vez. Cuéntanos. En principio me gustaría saber, sé que has concursado, ¿verdad? Para la plaza de jueces de distrito y un poquito de curiosidad me da en ese sentido, ¿por qué no te inscribiste? ¿Fue decisión? ¿Te ganaron los tiempos? ¿O dijiste voy a ver esto? ¿O por ahora creo que no es el momento adecuado? Cuéntanos primero de tus concursos, de tus participaciones, que yo creo que ya debes de ser jueza, ¿eh? Muchísimas gracias, Juan Miguel, por tu comentario. Mira, cuando yo inicié en el tema de los concursos, igual yo creo que como ahorita, como lo que es la elección popular, sí soy una persona muy, muy mesurada. Yo pude haber concursado, incluso mis concursos empezaron en 2021. Realmente no tiene mucho, pude haber empezado antes, pero le aposté más a la preparación, le aposté más también a la madurez y a agarrar experiencia en el cargo en el que me encontraba. Me acuerdo que estaba en el segundo tribunal colegiado aquí en Tepic, Nayarit. Y yo misma me salí de ese estado de confort y me fui al tercer circuito. Se me hizo una invitación al tercer tribunal colegiado en materia penal, que creo que también ahí tuviste ahora sí que el cargo de secretario en funciones. Y bueno, ahí empezó una preparación, ya me sentía mucho más segura de poder hacer los exámenes. Pasé prácticamente todos los exámenes, desde juez laboral, juezas de amparo, el de conocimientos me refiero. Sí, claro. Y el del sistema penal acusatorio. Pero ahora sí que en las últimas listas no figuró mi nombre. Lo vi en un principio, sí es algo que te puede impactar en lo emocional sobre todo, pero tuve mucha resiliencia en el sentido de decir, por algo no se dio. Hoy puedo decirte que quizá me faltó un poco de madurez en que tenía yo que todavía afinar algunas cosas. Hoy sí me siento lista, pero bueno, ahora viene lo del tema de la reforma judicial, la forma de cómo vamos a elegir a los titulares, jueces, magistrados, ministros. No quise inscribirme por lo mismo, preferí ser una observadora. Es muy valiente, así como tú que te inscribiste, muchísimos compañeros. No es fácil, ¿no? Que la verdad me quito el sombrero, son personas para mí valientes. Quise ver primero la prueba del error. Quizá, no te creas, a veces me siento un tanto arrepentida a momentos. Dan ganas, ¿no? Dan ganas, sí, dan ganas, que los ve uno muy activos, pero creo que ya veremos para 2027. Oye, yo tengo un particular punto de vista en ese sentido y quisiera ver si lo compartes o no, y si no, charlar sobre ese primer gran punto. La carrera judicial, desmitificarla un poquito, en el sentido de que verdaderamente a nivel aspiracional se
se busca que lleguen los mejores cuadros y que no sea la simpatía, ¿verdad? Que no lleguen los guapos o los graciosos, o los famosos, sino los mejor preparados, ¿no? Los que tengan esta meritocracia académica. Pero en su momento los concursos, desmitificando un poco mi opinión, es en el sentido de, en principio, ¿cómo entraban al Poder Judicial? Entraban, pues no sé si sepas, pero prácticamente el 49% de los trabajadores del Poder Judicial tienen parientes en el Poder Judicial de la Federación. Y segundo, tú sabes que antes los titulares contrataban directamente al personal. Sí, es ¿verdad? correcto. Oficiales y secretarios, ¿no? Muchos tenían el curso básico de secretarios y no obstante necesitaban que un titular los escogiera, los contratara. Entonces ahí iniciaba la carrera, es decir, en la forma de ingreso. Y la forma de ingreso no era tan limpia. En ese sentido, mi primera opinión sería de la carrera judicial, pero a partir de cuando ya estabas adentro. ¿Y quiénes estaban adentro? Los que tenían un conocido o un pariente o eran recomendados en este primer aspecto. Segundo, comentaba anteriormente con algunos compañeros, particularmente alguien que estuvo aquí con nosotros en el podcast anterior, y le decía, se pueden afinar sin duda los criterios de evaluación. A mí me gustaría en un primer momento que aunque hubiera elecciones de este tipo, fuera primero sobre un filtro de conocimientos, ¿no? Como lo pretendió el Poder Judicial en su comité de evaluación, ¿verdad? Pero no, yo no dejo de cuestionar eso. La carrera judicial iniciaba a partir de cierto escalón, pero solamente podían participar los de adentro inicialmente, ¿te acuerdas? Incluso se abrieron, hubo concursos abiertos, pero pocos. Y entonces, ¿cómo ingresaban? La forma de ingreso, pues era cuestionada. ¿Qué opinas tú? Mira, el tema de carrera judicial, efectivamente, digo, todo es perfectible. Sí. Finalmente está creado por personas. Y yo pienso que el tema de que sea a base de exámenes de conocimientos sí está bien. Lo que yo te podría decir que debería de afinarse es quiénes son las personas que van a calificar tus exámenes. Sí. Por ejemplo, el punto no era tanto el examen de conocimientos, ni siquiera como si en algún momento creo que también estuviste, ni el proyecto mismo, porque también sé que estuviste en concurso. Sí. Creo que el tema aquí es el examen oral. Y en el examen oral, bueno, había consejeros, había titulares, pero a mí también me hubiera gustado que hubiera estado presente gente académica. Gente que también en esa área de la educación pudiera, como académicos, como maestros, como doctores, que también ellos pudieran estar presentes, que también pudieran formular las preguntas, que también pudieran aportar en la opinión. Parte del sínodo, ¿verdad? Exacto. Porque muchas veces, sí, yo, bueno, creo que es bien sabido que sí variaba un poquito. También depende mucho de la personalidad de quién, claro, o cómo los nervios te iban tomando. Sí. Por ejemplo, yo te cuento una anécdota. A mí en el concurso de juezas de amparo me tembló. Precisamente en el momento en el que yo estaba exponiendo, que incluso me tocó el tema de perspectiva de género, que es una de mis materias que me encantan, y quien me conoce sabe que soy una apasionada. Estaba yo dando mi mejor exposición, empezó a temblar, nos sacan del recinto y me acuerdo que había 2 ternas, entonces en esas 2 ternas a la persona de la otra terna le pospusieron el examen y a mí no, y yo muy valiente entré, yo dije no, pues esto es normal. Entonces, pero ya no fue igual, ya no conecté mis emociones, creo que las mías como la de mis sínodos, estábamos pensando en nuestras familias, en cómo, porque fue un temblor muy fuerte, ¿no? Me desconecté totalmente, entonces creo que eso también puede impactar, y bueno, hay un sinnúmero de cuestiones que pueden ir pasando en ese momento. Te cuento yo otra anécdota. Un amigo muy querido, muy estudioso, también llegó a la etapa oral, y en su momento su papá había sido sínodo en otra ocasión, y había un sentimiento de animadversión ahí. Entonces a él le escogieron las preguntas más complicadas, más difíciles, pese a que él había observado que a otros eran preguntas muy sencillas. También esto pasaba, ¿no? Preguntas escogidas, preguntas más difíciles. Si yo quisiera, por ejemplo, humillar a alguien o meterlo en aprietos, puedo agarrar una pregunta de teorías muy complicadas o muy nuevas y hacerlas. Entonces también no había como que reglas muy objetivas y claras, como un pequeño protocolo, y que fueran las mismas preguntas como para todo, ¿no? Eso también podía pasar en el sínodo, ¿no?
Sí, o que hubiera un temario. En el caso de las jueces de amparo, sí hubo un temario. Creo que eso fue lo último de avanzada que yo pude ver. Y bueno, pues íbamos con un sobre, iba por insaculación. Sin embargo, había una parte en donde podía haber preguntas abiertas. Entonces, coincido contigo, creo que en lo perfeccionar el tema de los concursos, en esa parte del examen oral precisamente sería hacer un protocolo y establecer ciertas reglas y ciertos parámetros, porque incluso para el tema de un recurso, de poder impugnar esa parte del concurso, no hay nada escrito y a veces el recurrente, o en este caso la persona que no está conforme, cómo atacar esa parte, ¿no? Pudiera ser estandarizar las preguntas, evitar la subjetividad, ¿verdad? Exactamente. Oye, me lleva a otro tema. ¿Qué retos hay para una mujer en el Poder Judicial de la Federación, desde el punto de vista de la selección de personal, del ingreso, ya trabajando adentro? O sea, ¿es fácil hoy en el 2025 para una mujer trabajar en el Poder Judicial de la Federación y es fácil que pueda llegar a ser jueza ya ahorita con estas reglas de paridad? Creo que todavía hay un camino muy largo que hay que recorrer. Digo, a diferencia, yo observo cuando yo entré en el 2004, 2003, ahí sí era bastante difícil. O sea, sobre todo por el tema de que hay que deconstruir el tema de los estereotipos, de los prejuicios acerca de la mujer. Yo recuerdo que hay titulares que en aquellas épocas no les gustaba trabajar con mujeres por las actividades propias como mamás, como hijas. Luego el tema también, secretarias que eran mamás, no había esa red de apoyo como hoy, precisamente con el tema de la nueva construcción que estamos haciendo en perspectiva de género en la sociedad en general. Ya ahora podemos acceder. En mi caso sí me costó mucho trabajo, sobre todo el que te puedan creer. Yo creo que vamos a coincidir muchas mujeres de que tenemos que hacer un doble o hasta triple esfuerzo, porque en mi caso yo estuve en el momento en el que apenas estaba empezando a quitar esos prejuicios acerca de las mujeres. Todavía hay mucho que hacer. Gracias a lo de la cuota de género, creo que nuevas generaciones ahora se les podría facilitar a las mujeres secretarias, pero también, ojo, creo que ahora sí que la misión más fuerte que tenemos nosotras como mujeres es seguir en una constante preparación, no aflojar el ritmo, no aflojar el paso y demostrar que nosotros como mujeres podemos ser tan buenas servidoras públicas como ustedes. Oye, ¿qué les dices a esta opinión machista de muchos compañeros que yo he venido recogiendo en el sentido de que no debería haber exámenes especiales para mujeres? ¿Te acuerdas que en su momento, en la época de Saldívar, varios concursos fueron solo para mujeres y luego hubo para mujeres y mixtos y las mujeres podían estar en uno u otro? Se cuestionaba mucho. ¿Crees necesario o es, desde el punto de vista de ellos, como que se ocuparan muletas o sí es necesario para romper el techo de cristal? Creo que sí fue un buen punto para el ministro en retiro, Saldívar, el tema de romper esos techos de cristal y cómo pues precisamente era haciendo exámenes exclusivos para mujeres. Entiendo quizá la molestia, porque la verdad tengo muchos compañeros varones que están esperando solamente que se abra un solo concurso para que se les vuelva a dar la oportunidad, pero así que habría que sacrificar un punto, ¿no? Que era precisamente eso, porque si tú recuerdas, el índice de titulares mujeres era muy bajo a comparación de estos últimos años. Sin embargo, creo que todavía también hay muchas reglas que establecer. Sí, claro. Pero sí considero que, bueno, ahora que cambiaron las reglas, también está habiendo, tengo entendido que tienen también establecido cuotas para mujeres, que va, creo, uno por encima de los hombres, ¿no? Así es, un número más. Incluso en esta selección electoral, pues el INE se ha reservado, mediante un acuerdo, la posibilidad de ajustar en un momento dado los cargos, ¿verdad? Mediante la paridad de género. Me llama mucho la atención el dato que vi hoy, increíble, de que casi en 200 años de creación de la Suprema Corte, solo han existido 15 mujeres ministras, ¿verdad? Pues es impresionante. La verdad es que falta mucho por hacer. Oye, Carla, y ahora ya tenemos estas reglas de la elección electoral. Tú sabes que el 15 de septiembre del año pasado se reformó la Constitución en diversos artículos, particularmente del poder
Judicial, el capitulado especial. Y bueno, ahora los ministros, las ministras, los magistrados, las magistradas y los jueces y juezas de distrito se deben de elegir por voto popular. Ya no tienen el carácter vitalicio, ¿verdad? ¿Cuál es tu perspectiva general para ir entrando un poco a este tema? Porque ahora, pues ya las reglas del juego cambiaron y hoy en día no hay concursos de selección. Entonces, esto es lo que hay. ¿Cuál es tu perspectiva general? ¿Te asusta? ¿Crees que palpando un poco lo que suceda en esta próxima elección podamos hacer ajustes y pueda funcionar? ¿Cuál es tu opinión general? Bueno, creo que vamos a coincidir en un punto. El sistema de justicia sí tenía que reformarse. O sea, ese sí o sí. Creo que también voy a hablar de las cosas buenas, ¿no? De la reforma. Esto también motivó porque hubo un momento en el que nos dedicamos tanto a trabajar que no difundimos o no hubo una verdadera difusión de lo que hacía el Poder Judicial de la Federación. Nos encerramos. Entonces, quien se tomó en serio este proceso para la selección, los candidatos que están yendo casa por casa, explicándole a cada uno de los ciudadanos, creo que esa es una parte buena. Creo que eso es lo que también necesitaba la gente entender para qué es un juicio de amparo. Muy poquitas personas, hablando de la colectividad, saben que, por ejemplo, en el tema de medicamentos, en el tema de quimioterapias, en el tema de que si no te dan los documentos por falta de pago de colegiatura, puedes irte al juicio de amparo. En el tema de impacto ambiental, te puedes ir al juicio de amparo. Entonces, yo creo que esa es una parte buena. Ya es un punto bueno que deja esta elección, ¿no? Creo que sí. Mucha gente, la verdad, que no sentía esa cercanía de nosotros como funcionarios. No con eso estoy diciendo, digo, hay muchos órganos jurisdiccionales que trabajan a puerta abierta, pero la sociedad quería algo más. Quería que nosotros, o en este caso a través de esta reforma, salieran los candidatos y les explicaran, bueno, pues, ¿qué haces, no? ¿Y por qué tú, no? Sí. Y es una de más adelante de las preguntas que me gustaría también a ti preguntarte como candidato. Luego, lo feo quizá un poco de la reforma es que fue muy apresurada. Bien. Creo que ahí también pudiéramos coincidir, creo también con la mayoría, se hizo muy rápido y como todo es perfectible, bueno, ahí hay unos ajustes que todavía yo soy muy escéptica en lo que va a ocurrir. Yo de verdad espero que mi visión pueda cambiar ahora con los resultados, pero sí creo que fue un poco apresurado, pero bueno, estamos en este momento y pues hay que enfrentarlo, ¿no? A ver, realmente con base en los resultados, ver qué tipo de personas van a llegar, también ver con la transparencia con la que se va a manejar. Sí. Hasta ahorita lo han explicado y se ha dicho de que va a ser transparente, pese a que hay unos detalles por ahí. Y bueno, en la prueba y el error yo pienso que de una u otra manera se van a perfeccionar las reglas para el 2027, por ejemplo. ¿Qué sería lo feo de la reforma? Digo, porque recuerdo mucho esta película de el bueno, el malo y el feo. Y ya hablamos de un poco de lo bueno y lo malo de la reforma. ¿Qué sería lo feo? Lo que dirías, esto de plano no. Híjole, que a raíz de la reforma judicial se han ido titulares que realmente valen muchísimo la pena. Había de todo, ¿no? Había de todo. Sí, exacto. Entonces, de las titulares que yo conozco, que respeto y admiro muchísimo, se han ido. Sí. Es respetable la decisión que también ellos están asumiendo. Para mí es pérdida para el Poder Judicial de la Federación. Y bueno, creo que esa sería la parte un poco, ahora sí triste que y lo feo, triste, ¿no? Triste, sí. Y un poquito feo, sí. Exactamente. Ok. Oye, ¿has visto las campañas? ¿Las has seguido de los candidatos? Al menos aquí en Nayarit o a nivel nacional. Sí, definitivamente creo que las redes sociales te ayudan y abonan para que te enganchas, ¿no? Y puedas ver en el tipo de candidatos. He visto de todo. He visto desde el que baila y el Dora la transformadora y más rico que un chicharrón, creo, más bueno que un chicharrón. Sería más preparado que un ceviche, ¿no? Exacto, exacto. Pero también he visto campañas muy serias, entonces que van, lo que te comentaba hace un rato, que han ido con cada justiciable casa por casa, han ido a los mercados, han ido a los parques.
campañas muy serias en el sentido de no prometer cosas también Claro. que no se van a cumplir. He visto promesas muy serias. Y eso creo que ahí vamos alternando en lo que he visto en las campañas. He visto pues desde lo más risible hasta lo más serio. Ok. ¿Y qué opinión te da estas campañas que no son serias? O sea, porque desde el punto de vista incluso psicológico, se dicen que son buenos ganchos. Por ejemplo, este del Chicharrón, de Dora la Exploradora y varios más, ganchan la atención y después ya puedes hacer un mensaje serio, una campaña seria. Pero entre lo que ha oscilado entre las payasadas hasta la total seriedad, porque también ha habido campañas muy, muy serias, muy secas, ¿no? ¿Cuál sería el punto medio para ti? ¿Qué pudiera hacer un candidato y qué no pudiera hacer? ¿Qué harías tú, por ejemplo, si fueras candidata? Vamos a imaginarnos, en el 2027, en términos muy generales, tú estarías en medio, estarías con una campaña muy seria. ¿Qué sería lo óptimo? Yo creo que si fuera candidata, me gustaría ir a los lugares públicos, explicarles con un lenguaje muy sencillo a las personas. No haría promesas falsas, no me considero una persona así. Lo tomaría en un punto intermedio porque también tenemos que ser realistas, el mundo va cambiando y la forma en cómo se comunica la gente a través de redes sociales es muy diferente a hace 5, 10 o 15 años atrás. Entonces creo que nos tenemos que adaptar a esta nueva forma de comunicarnos, también en la forma en cómo se comunican los jóvenes. Tenemos que, por eso digo, qué valientes y son ustedes como candidatos en hacer campaña, porque ustedes dirigen a todo el sector de la población, a jóvenes, a personas adultas mayores, a personas en edad intermedia. Entonces, sí, la forma de comunicar de una generación a otra es muy diferente. Bien. Bueno, pues Carla, está interesante cómo vamos entrando a estos temas. Yo creo que en principio hemos zanjado la discusión. Y sobre este aspecto de la reforma solo me gustaría, desde luego, preguntarte, es inevitable, porque hablaste de un nivel de escepticismo, ¿verdad? Sí. Si este escepticismo que tú tienes, desde luego entendí que no es total, ¿verdad? Ya no a nivel de las elecciones, ¿no? Ya no a nivel de si tienen ya los resultados o no, y nomás están las campañas de modo, sino los riesgos, la perspectiva que tienes tú ya del sistema de impartición de justicia. Unos dicen, va a tomar una curva de aprendizaje y van a aprender echando a perder algunos, otros les va a tomar un año o dos, otros el Tribunal de Disciplina a lo mejor no los va a ratificar, a otros los va a mandar a capacitarse porque así está en la reforma, etcétera. ¿Tú cómo ves este encontronazo entre los titulares que se quedan de experiencia judicial y los que llegan, y si muchos o pocos llegan sin experiencia judicial? ¿Cómo te imaginas tú el sistema de impartición de justicia después de la elección? Bueno, híjole, sí va a ser un poco complejo, pero yo apuesto a que si empieza una impartición de justicia sin egos, podemos enriquecernos unos con otros. Sí va a haber una curva de aprendizaje en donde los que nos quedamos, incluso como secretarios, porque realmente ahí es donde también empieza la labor de la investigación, de la propuesta como proyecto, pues también ser pacientes, enriquecernos y tener un canal abierto. Yo siempre he dicho, en una comunicación, en un canal abierto, poder también entender el punto de vista o el criterio que a lo mejor de los nuevos titulares, pero ahora sí como reitero, ¿no? Sin ese ego a lo mejor creo que pudiéramos llegar a un buen puerto. Oye, Carla, en las constantes audiencias informativas que yo he realizado, porque no son mítines, he estado planteando que un juez tiene en sus manos instrumentos, los manuales de actuación, los protocolos, la jurisprudencia, la ley, y desde luego que el faro de luz es crear justicia, ¿no? O orientar a este punto de, con la ley, con estas herramientas, impartir justicia. Para ti, ¿qué tan importante son estos instrumentos? Los manuales de actuación, los protocolos. Eres una mujer muy preparada.
generalmente cuando vas a proyectar una sentencia, que es tu labor, ¿no? Sí. Es lo que haces, proyectos de sentencia, igual que un servidor. ¿Cómo haces gala de estas herramientas? ¿Ves el problema? ¿Lees el expediente en general? Me imagino, ¿no? Ahora que estamos con el nuevo sistema de justicia oral, penal, pues desde luego hasta vemos los videos, las audiencias. ¿Cómo empiezas tú y cómo recomendarías tú hacer uso de estas herramientas? ¿Por dónde empiezas? Bueno, primero pues a estudiar, ahora sí que yo sí estudio todo el expediente, creo que te demoras un poco más, pero hay que saber detectar el problema jurídico. Creo que de ahí partes, es el punto de partida. Si no identificas el problema jurídico, hasta puedes echar argumentos que no van encaminados a resolver, en este caso el expediente. Y de ahí, bueno, sí me gusta mucho checar los protocolos de actuación, sobre todo cuando hay grupos vulnerables. Digo, ahí es donde más tenemos que levantar nuestras antenitas, nuestros focos, y sí echar mano efectivamente de los protocolos, pero también de lo que se ha dicho a nivel internacional, lo que ha dicho la Corte, revisar ciertos asuntos, porque ellos también, si te das cuenta, la Suprema Corte hace una evolución de algún derecho en específico, si digamos derecho a la salud, el tema de las mujeres, la perspectiva, qué es lo que tenemos que tomar en cuenta. Entonces, bueno, a la luz de eso, con la normatividad, abrir también ese abanico de posibilidades con todas las herramientas que tienes y pues ahora sí que trazar el camino. Y sí me gusta a mí tomar en cuenta todo. No me gusta dejar ningún cabo suelto porque pues al final hay que dar una impartición de justicia integral. Oye, has escuchado seguramente hablar del juez Hércules, del, 3 tipos de jueces, ¿no? En ese momento. ¿Qué opinas tú del activismo judicial? En un momento dado, ¿consideras que es inevitable? Y te voy a poner un ejemplo. A prisión preventiva oficiosa, ¿verdad? Generalmente, frente a dos posibilidades, una, los criterios internacionales y otra, la acotación que se ha hecho a nivel constitucional, el riesgo de ser activista judicial, pues a lo mejor implicaría tener un pie adentro y otro a la cárcel, o mañana que se hable de ti en la mañanera, o un periodicazo, etcétera. ¿Qué retos implicaría para un juez el activismo judicial, justificado o no, o bien esta valentía judicial que deba surgir frente a un tribunal de disciplina que pronto va a entrar en funciones? ¿Renunciarías tú a este activismo judicial o seguirías pugnando por la inaplicación de la ley, la derrotabilidad de las normas, etcétera? ¿Cómo ves tú estos retos para los nuevos juzgadores? Bueno, sí son grandes retos, definitivamente. En mi caso personal, creo que siempre debe de imperar lo más justo. A veces lo más justo suele que no es lo más legal, sino más bien lo más moral, y ahí es donde tiene que entrar el equilibrio. Entonces, híjole, yo soy un amante de la justicia y tratar siempre de equilibrar, no solo, por ejemplo, en los temas penales, creo que también es bueno vislumbrar en ese equilibrio ver a las víctimas. A veces nos enfocamos tanto en que tenemos el asunto frente a nosotros, viene el imputado, pero tenemos que abrir bien ese abanico, porque no sabemos realmente el impacto que puede haber en el tema de las víctimas y ser muy cuidadosos. Sí es un reto grandísimo. Yo espero que siga imperando el tema de la independencia judicial, porque de eso va a depender mucho también en la credibilidad que la sociedad tenga sobre el Poder Judicial. Vamos a ser muy observados, siento yo. Pero bueno, igual con la capacitación, sí hay que ser muy valientes y sobre todo tener ese amor sobre la justicia. No ser justicieros, porque también el tema de ser justiciero no llegar a los excesos, pero siempre buscar un equilibrio entre lo que es la norma, la jurisprudencia, pero también verlo con una perspectiva desde las víctimas, si es una persona, si es mujer. Por ejemplo, hay asuntos donde hay mujeres con conflicto con la ley penal, tratar de entender, sobre todo en materia penal, he llegado a la conclusión de que no solamente viéndolo desde el punto de vista del imputado es qué hizo, o lo hizo o no lo hizo, sino por qué lo hizo. También entender ese contexto, bajo qué parámetros lo hizo. Fue, por ejemplo, en el tema de las mujeres, fue amenazada, es una mujer violentada,
qué tipo de delito es el que se le está atribuyendo, qué hay a su alrededor o qué atmósfera es la que vivía. Incluso yo me atrevo a decir que si tú puedes echar de mano desde ver su vida anterior, desde la infancia, si es una persona que creció con violencia, en una atmósfera compleja, eso también nos puede dar... Juzgar con perspectiva, ¿no? Exactamente. Porque entiendo que en términos naturales, juzgar con perspectiva es ver la situación legal o el problema en un contexto determinado. Exacto. Y desde un cierto ángulo, ¿verdad? Y observar bien, definitivamente, una serie de cosas, ¿no? Te voy a contar una anécdota. En algún momento dado tuvimos en nuestro tribunal colegiado un asunto penal donde una mujer era acusada de secuestro y había sido ya condenada en 2 instancias por un juez y por magistrados de Jalisco, y en su momento su nivel de participación era que había asistido dándole comida al que estaba privado de la libertad, a la persona secuestrada. Y en su momento se planteaba la posibilidad de ampararla bajo la perspectiva de género. Y este asunto pues salió adelante así. ¿Qué se cuestionaba y qué no se cuestionaba? Mira, particularmente te comparto, tú que eres especialista en estos temas, era pareja de la persona a la que le habían asignado el rol de cuidar al secuestrado. Y pues ella era una persona con escasos recursos económicos, era una señora ya de 60 años, que no había estudiado más que la primaria, había venido de un pueblo a vivir a Guadalajara, y su marido ejercía un cierto control sobre ella, y pues generalmente ni siquiera le preguntó, solamente pues él prestó la casa para el secuestro y ella pues le daba la comida. La propia víctima en su momento narró que la señora fue muy amable, llevaba la comida, le decía que cómo estaba y todo, y su propio esposo la regañaba cuando interactuaba de esta manera tan amable. Desde luego se determinó a amparar a la señora en términos liso y llano, bajo la perspectiva de género, porque se tomaron en cuenta varias premisas, entre ellas las que ya destaqué de manera fáctica en los hechos, pero particularmente cuál era el rol de ella en esa relación, ¿verdad? Y qué tanta capacidad de decisión tenía como para poder tener la fuerza de decir no, yo no participo, yo no doy de comer. Y segundo, cómo lo entendía ella, donde su rol más era pues hacer la comida, y donde comía uno, pues darle comida a 2. Exactamente. Y por último, un aspecto que se me faltó decírtelo, estaba en el techo la persona y ella pues escuchaba cosas, pero llegaban los amigos del señor, que desde luego sí eran los partícipes o copartícipes del secuestro, y pues ella no le informaban nada, pasaban como asunto entre varones, asunto entre hombres. Y ya cuando a ella se le necesitaba, pues ella daba la comida, pero allá discutían las llamadas, las extorsiones, el pedimento de rescate, etc. Entonces, yo creo que en este aspecto particular y en muchos otros, es donde entra en juego la cuestión esta, ¿no? Cuéntanos un poquito la perspectiva de género para que la gente lo entienda de la mejor manera que tú puedas explicarlo para aquellos que no están familiarizados con el tema o no son especialistas. Y pudieras agarrar este ejemplo u otros. Bueno, la perspectiva de género, y digo, es un tema bien interesante y bien amplio. En el tema de la perspectiva de género es cuando hay una desigualdad o por un tema de desequilibrio de poder, donde, digamos, en el caso de las mujeres, el hombre somete a la mujer, ya sea por una relación laboral, por una relación de esposos, de novios, incluso de amigos. Entonces, en ese desequilibrio de poder se ve sometida a la mujer. Normalmente hay violencia que puede ser activa o hasta pasiva. Bien. Pero también pueden haber otras situaciones que pueden impactar, porque no todas las mujeres viven, casualmente ahora con la de la interseccionalidad, hay otras, digamos, la mujer blanca no va a tener la misma perspectiva que una mujer indígena de escasos recursos, o una mujer indígena menor de edad que vive en un contexto de violencia. Entonces, son varios factores que afortunadamente ya los juzgadores tienen que visualizar para poder acercar una justicia, digamos, más equilibrada, más justa, valga la redundancia,
que se puede ir apoyando en esos contextos, sobre todo cuando tú adviertes violencia, es donde tienes que, ahora sí que tus antenitas levantarlas, poner muchísima atención. Si no hay elementos de prueba, como bien sabes, Juan Miguel, oficiosamente hay que allegarse para poder entender esa historia. Porque, y es lo que decían, ya anteriormente nos bastaba encuadrar la conducta con la norma penal y decir, aquí ya hay un delito, no ahora entender por qué lo hizo. Y para poder incluso hasta establecer, en el caso dado de que no alcance una sentencia absolutoria, quizá en el quantum de la pena podría también evaluarse esas situaciones. Oye, Carla, en un momento dado, ¿crees que haya imposibilidad legal, en este ejemplo, por ejemplo, que comenté, ¿verdad?, del tribunal colegiado, de que los magistrados, los jueces, puedan entrevistar directamente a la persona? Ya ves que hay un artículo, el 75 de la ley de amparo, que dice que el acto reclamado debe ser apreciado tal cual, ¿verdad? Esto implicaría que hay un impedimento, como en Estados Unidos, cuando entrevistan a una persona y le preguntan de viva voz y la escuchan. ¿O crees que sea posible legalmente? Digamos que algún titular nuevo quiere implementar este contacto directo y en el caso que puse ejemplo, señalaran una audiencia especial, en términos informativos, como queremos llamarle, y quieran escuchar a esta señora, ¿verdad? A manera de alegatos de oreja, si quieres tú decirlo. ¿Le ves impedimento y le ves algo interesante en eso, en una nueva perspectiva, en un nuevo giro que pueda dar la impartición de justicia? Bueno, yo ahí sí sería también muy mesurada. De hecho, todo lo en mi actuar siempre. Hablando de activismo así, judicial, no tanto. No podríamos, porque hay que recordar que hay contrapartes, sobre todo en materia penal. Si viene el imputado, pues tenemos a la víctima. Creo que todo se puede hacer, pero siempre y cuando se respeta la igualdad procesal entre las partes. Como lo dice el propio artículo 75, ¿no? Sí. Pero digamos que para que no se rompa esto, invitas también al imputado, a la víctima, a los abogados, o sea, todos en esa audiencia conectados, si se quiere en línea, pero vamos a escucharla y a lo mejor si él quiere participar también lo escuchamos a él como imputado o viceversa. ¿Abonaría, no abonaría? Pues bueno, siento que no, porque el tema de la discusión, incluso la inmediación, lo que es la discusión entre las partes, lo tiene que hacer el juez de control y nosotros estamos revisando la legalidad y la constitucionalidad de lo actuado ante ellos, ¿no? Entonces, considero que como jueces de control constitucionales solamente tenemos que apreciarlo así como viene, si no ya nos estaríamos instituyendo. Yo sí creo en esa situación, creo que cada juzgador juega un rol diferente y que se tiene que respetar esos roles entre unos y otros, porque al final hay un ámbito de competencias, ¿no? Todo tiene una limitación o una limitante. Y hablando de creatividad, ¿qué sí has imaginado o digamos, diseñado mentalmente? Yo muchas de las veces digo que debemos reinventar, reimaginar el sistema de impartición de justicia, cuidando de no caer en el activismo judicial. ¿Te ha pasado en un momento dado? ¿Te has pensado, te has preguntado, si fueras titular, qué tipo de cosas implementarías nuevas en una forma de ser creativa, pero cuidando todos estos parámetros? Porque en un momento dado yo he pensado en que se puede explotar a algunas figuras de la ley de amparo. Y me viene a la mente ahorita, por ejemplo, el amparo auxiliar, ¿verdad? Cuando por cuestión de la hora, de la distancia, que la demanda de amparo la puede recibir cualquier otra autoridad con ciertas reglas y pautas, pero creo que la ley de amparo pues se queda corta en ese aspecto y aunque supletoriamente podemos aplicar el código X o Y, lo cierto es que faltan ahí como una especie de protocolo y ya casi no sucede, ¿no? La presentación de demandas de amparo auxiliar. Pero aquí en Nayarit, por ejemplo, las comunidades están súper lejanas en un momento dado, o bien están cooptadas por el crimen, o bien en un momento dado la propia autoridad responsable que llegara a ser a lo mejor es la que impide, ¿verdad? Obstaculiza el traslado, etcétera. ¿Tú has pensado alguna forma de ser más creativa en esta forma de reinnovar, reimaginar el sistema de impartición de justicia? ¿O jamás te lo has preguntado?
No, sí, alguna vez también me he imaginado cómo pudiéramos fluir, porque aquí el tema es el acceso que deben de tener las personas. Fíjate que yo más bien, sí, el tema de los accesos es indiscutible. Ahorita con lo del crimen organizado, ahorita que lo planteaste, dije, ¿cómo pudiera una persona o familiares o algún tema que no se pueden trasladar y llegar a un juzgado de distrito? Y creo que sí coincidiría, habría que fortalecer la figura del amparo auxiliar para que otra autoridad en apoyo pueda dictar las medidas suspensionales. También he pensado en el tema de la justicia digital. Tenemos que continuar en esa justicia, irla también mejorando, irla perfeccionando, para que todos podamos tener por diversos canales, ya sea por el amparo auxiliar, por la justicia digital, incluso, ¿por qué no? También valernos, por ejemplo, de plataformas como WhatsApp, Telegram, que los juzgados puedan tener y ahí ir depositando también. Y la agilidad, ¿no? También. Exactamente, las demandas, sobre todo la recepción de las demandas. A lo mejor es muy soñador o a lo mejor también es muy apresurado decir, ¿cómo que por WhatsApp? Pero es real. Los informes justificados, por ejemplo, muchas veces también nos facilitarían la integración de los asuntos. Finalmente será vista las partes para que si alguien quiera objetar, ¿verdad?, la autenticidad o algo, se podría hacer, ¿verdad? Exactamente, y sobre todo también en el tema que tenemos que avanzar mucho es para las personas con discapacidad. Sí. Tenemos que también tener, de cierta manera, personas, por ejemplo, sordomudas, las personas con discapacidad visual. ¿verdad? Ajustes especiales al procedimiento y también desde luego también ajustes de otro tipo, ¿no? Exactamente. Sí. Entonces creo que eso también tenemos que irlo mejorando, porque sí hay traductores en lo que es la lectura braille, pero creo que sí tenemos que ir mejorando en ese grupo o en ese sector de la sociedad. ¿Qué te parece si vamos hablando de lo que le duele al pueblo? ¿Tú consideras que ha generado mayor encono o animadversión al Poder Judicial? Yo considero que la lentitud en la resolución de los asuntos, ¿es posible que podamos sacar los asuntos más rápido? Porque he visto muchos candidatos que dicen, incluso nunca han proyectado la sentencia, y dicen, yo voy a impulsar porque tengamos tantas sentencias a la semana, ¿no?, en un colegiado. Y desde luego no conocen la realidad, sobre todo en materia penal, que es muy delicado, ¿verdad? Sí. Son asuntos que si no se meditan, si no se estudian con cuidado, pues está la libertad de por medio. Exacto. ¿Verdad? Pero, ¿qué ajustes pudiéramos hacer para que los juicios fueran más ágiles? Para que la gente no tenga la impresión de que los juicios son lentos, ¿verdad? He visto asuntos que han durado 2.700 días, que son casi 7 años. Hay asuntos que no son del fuero federal, del fuero local, donde no han recibido sentencia en 10, 12 años. Increíble, ¿no? Uh-huh. Yo creo que una de las cuestiones que más le duele a la gente es la lentitud, ¿no crees?, de los juicios, ¿verdad? Y en ese aspecto, ¿qué consideras que pudiera ayudar? ¿Tener más personal, más secretarios, listar más asuntos, si son de colegiado, no atorarnos en estas cuestiones procesales, ¿verdad? ¿Qué has pensado sobre eso? ¿Tienes alguna idea o alguna vez has considerado que la gente quisiera los juicios más rápidos, sus resoluciones más rápidas? No, sin lugar a dudas, yo creo que uno de los defectos que ha ido acrecentando también la falta de credibilidad es precisamente eso, ¿no? La expeditez. Oye, Carla, y en el tema de la docencia, fíjate que participé en un congreso que organizó la AMECIP, la Asociación Mexicana de Ciencias Políticas, capítulo Nayarit, y la Universidad Autónoma de Nayarit, hace 3 días apenas. Y algunos candidatos fuimos invitados a hablar. Y al final nos hicieron una pregunta interesante. Los planes de estudio, la nueva forma, el nuevo enfoque académico para los estudiantes. ¿Crees que sea necesario replantear los planes de estudio? No solo en el tema de incluir asignaturas y otras que ya están en desuso, excluirlas, sino preparar a los estudiantes para una nueva realidad operativa. Sí, yo creo que hay una situación de que hay que actualizar ahora sí que ese plan de estudios y apegarlo a nuestra realidad social. Desde el tema de los mecanismos de justicia alternativa, por ejemplo,
también enseñarle a los futuros abogados a saber mediar sus propios asuntos. En el tema también de la impartición de justicia, también se ha modificado explicarle de qué se trata realmente la función jurisdiccional. Yo lo que he observado mucho con los practicantes es que cuando llegan a un juzgado no tienen idea de lo que pasa. Y cuando van viviendo el día a día, dicen, esto no es lo que yo me imaginaba. Entonces creo que también desde las escuelas el tema de la argumentación, sí. Un abogado que no sabe argumentar, pues creo que ahí ya estamos en un camino complicado. Entonces creo que en esa parte... Hasta la ética, ¿no? No la visión clásica de la ética. ¿Te acuerdas que nos daban clase de ética y era muy teórico? Sino el rol de los abogados en el sistema judicial. Porque muchas de las veces ellos se ensombrecen, ¿no? Impedimentos, recusaciones, frívolos recursos, y esto también abona y hay una corresponsabilidad con los abogados. Entonces, yo creo que también nutrir en el seno académico de ética, en una ética práctica, ¿no? O sea, que desde luego que vuelva a esto a generar nobleza en la praxis, ¿no? Porque muchos abogados pretenden ganar con malas prácticas. Sí, yo creo que en ese aspecto también coincido contigo. Hay que mejorar en el sentido de la ética, de la moral, y también, ¿por qué no enseñarle a un abogado a cobrar? Yo realmente a veces me he preguntado, si yo fuera litigante, si tuviera un determinado tipo de asunto, yo realmente no sabría cuánto cobrar. Oye, que hay unos que saben cobrar muy bien, ¿eh? Sí, claro. Porque es otro tema. Fíjate que muchas de las personas se arruinan en un procedimiento penal, en un procedimiento legal, no penal, en muchas otras materias, y es triste, ¿no? Sufren el desgaste emocional, sí. Sufren el desgaste, pues, de salud, muchas de las veces, porque las propias emociones, pues, a veces se tragan mal, y 3, a veces pierden parte de su patrimonio, y lo pierden en el tema del pago del litigio, ¿no? Entonces, sí. No sé si a nivel arancelario establecer, ¿no? Porque algunos, pues, sí saben cobrar muy bien. Sí, yo creo que debería de establecerse algunos topes. Y sí, pues, espero que si algún litigante nos llega a escuchar. Bueno, es que como sí. Todo hay excesos, ¿no? Y abusos. Hay litigantes que son conscientes, que son humanos, pero hay otros que pues quieren hacerse ricos con un solo cliente y tampoco se vale, ¿no? Sí, creo que estableciendo límites o topes, creo que también pudiera darle un parámetro, en este caso a la sociedad, porque vienen los abusos. Y yo creo que ya la sociedad está cansada precisamente en ese tema de ya no sentirse que están abusando ahora sí que es del sector de la sociedad. Muy bien. Así es, Carla, pues y ya pues, tenemos rato platicando, ¿verdad? Sí, no, pues yo... No nos cansamos, ¿verdad? Yo tengo muchas también preguntas que hacerte. Bueno. Y bueno, pues yo quisiera arrancar... Espero responder con esta misma soltura que tú, con esta capacidad. Que la verdad me tiene sorprendido en el sentido de que no te conocía, pero no sorprendido porque tienes buena fama aquí en la entidad. Has hecho muy buen trabajo. Bueno, pues muchas gracias. Digo, no ha sido fácil, pero lo que, cerrando con el tema de preguntas es, creo que como mujer me siento con la misión de mostrar, en este caso, dentro de mi ámbito como abogada, de que sí, las mujeres también podemos hacer perfectamente nuestro el desempeño como licenciadas en Derecho. Ya lo vimos, ¿no? Lo estamos viendo. Muy bien. Juan Miguel, pues yo quisiera que me contaras de ti. Eres Juan Miguel Villafuentes Peña. ¿De dónde eres? ¿Por qué estudiaste Derecho? Cuéntanos un poquito acerca de esa historia. Yo soy aquí de Nayarit, soy de un pueblito, se llama El Botadero. Es un ejido pequeño, de pocos habitantes, en Santiago Ixcuintla. Ya seguramente ya conoces nuestra costa aquí de Nayarit. Ya eres adoptada y querida aquí en nuestro estado. Y en un momento dado, fíjate que cuando estaba en 6º año de primaria, gané un concurso que se llama ahora la Olimpiada del Conocimiento, ¿verdad? Y nos dieron de premio ir a Reino Aventura, que ahora se llama Six Flags, ¿no? Espero que nos paguen regalías por esta mención. Y había una ballena ahí que se llamaba Keiko, no sé si te tocó. Sí. Conocimos las pirámides de Teotihuacán, Palacio Nacional, ahí di un discurso, y nos llevaron a conocer la UNAM. Entonces yo me maravillé, la verdad es que permeó en mí ese sueño, ¿no? De estar en la UNAM. Me gustó las instalaciones, me gustó todo,
Y cuando fui entrevistado por el gobernador de entonces, todavía vive creo, Celso Humberto Delgado Ramírez, me entrevistó y me ayudó con una beca en la secundaria porque mi papá no tenía los recursos necesarios. Y en esa entrevista me dijo, yo soy abogado, soy orador, y pues el Señor me impactó. El Señor me impactó. Yo nunca he sido ni de colores ni de sabores. En términos ideológicos, considero que soy de centro izquierda, pero no tengo yo afiliación política, ni la he tenido. Y en un momento dado, el Señor me impactó. No recuerdo ni qué partido era, pero seguramente era el que siempre estuvo. Y era abogado, era orador, tenía mucha presencia. Y entonces me impactó mucho. Y esa admiración por él nació en mí el interés de ser abogado, estudiar en la UNAM. Pero aparte de las injusticias que viví de niño, mi papá él sí era militante de un partido de izquierda, y pues fue orillado muchas de las veces, obstaculizado, ridiculizado, porque no era de parte del poder, del sistema de poder. Sí, claro. Y yo veía muchas injusticias y yo quería cambiar esa realidad. Todos empezamos con un sueño realmente y creemos que podemos cambiarlo, y todavía creo que podemos cambiarlo, pero está en uno. Particularmente así nació ese sueño. Y me fui a Luna. En su momento complicado, me fui solito, llevaba la guía del metro, no conocía nada, y una enfermera, muy buena persona, Marta, no sé si un día me vea, le mando saludos, me acogió en su casa un mes y medio. Viví en 12 lugares en la Ciudad de México. Empecé a vivir ahí en la unidad habitacional El Rosario, y luego salí becado por Pronaves, afortunadamente por Promedio, y también me becó el Sistema Nacional de Investigadores, un programa que se llamaba de apoyo al investigador, y con esas 2 becas, incluso fundé un periódico escolar y cobraba 5 pesitos por el periódico, y producía las notas. Qué bien. De ahí salió el dinerito para seguir estudiando, así pasó. Muy bien. La verdad que también muy creativo en la parte del periodismo, ¿no? Con lo del periódico. Sí, fíjate que si no hubiera sido abogado, sería también periodista o psicólogo. No sé qué tanto se me dé, pero serían las 2 actividades. Ok. Y bueno, Juan Miguel, ¿y cómo fue que entraste al Poder Judicial? Uy, pues es una gran historia, pero la resumo así. Estaba yo fungiendo como director del Congreso del Estado aquí en Nayarit, director de investigación legislativa. Y en su momento, un magistrado que me había dado clases, ¿recuerdas tú seguramente el curso básico de formación de secretarios? Sí, claro. Estudié ese curso básico por las mañanas, era un curso que prácticamente estudiábamos todo el año, ¿te acuerdas? Sí. De 8 a 10 de la mañana. De lunes a viernes. Un magistrado que seguramente tú lo llegaste a conocer o lo escuchaste, el magistrado Francisco Olmos Avilés. Sí. Tipazo. Tenía su carácter, tenía sus virtudes y sus defectos como todo ser humano. Como todos. Pero la verdad es que era muy humano, era muy sensible. Y me llama mucho la atención tu comentario que hiciste inicialmente de que la primera cuestión para este tipo de trabajo que hacemos es captar el problema jurídico. Él captaba inmediatamente. Cuando se estilaba que dabas cuenta, no sé si te acuerdas, sí, que estudiabas el expediente y ibas con titular y le dabas cuenta y le decías, este asunto trata de esto y esto y esto. No terminabas de decirle cuando él ya había captado el problema jurídico. Él fue mi maestro en el curso básico. Y fui yo el mejor promedio, y en su momento me tocó ser orador oficial de la ceremonia. Y pues al parecer se impactó el magistrado, y en su momento me invitó, le dije que no podía, estaba yo en una posición ideal, porque Tepic es una ciudad bonita, maravillosa. Me iba yo en motito al Congreso del Estado porque no había posibilidad de estacionarlo, solamente los diputados tenían estacionamiento. Y me invitó y me dijo que si lo ayudaba un mes. La verdad, hasta del hogar me hice, y en un momento dado una buena amiga me dijo que me fuera, que lo intentara. Sí tenía yo la curiosidad, ¿sabes por qué? Porque yo fui litigante 7 años. Mira. Y la verdad que me causaba malestar que me declararan inoperantes los conceptos de violación. ¿Te acuerdas cuando se abusaba tanto de la inoperancia? Sí. Que decían, no podemos dar una respuesta a este problema jurídico porque no alegaste bien, o porque la técnica no fue la correcta. Sí, y dejaste de atacar estos puntos. El formalismo por encima, El formalismo por y la causa de pedir todavía no existía. No premiaba, ni siquiera estaba creo que no estaba ni la jurisprudencia, no sé si surgió en el 2011. Sí. Entonces, pues había un sentimiento de quiero estar ahora del otro lado de la barandilla. Y esa necesidad y esa perspectiva que yo tenía de ver
cómo era por dentro el Poder Judicial de la Federación, me animó a aceptar ese mes. Y pues ahora se han convertido en 11 años. 11 años. Y bueno, ahora veo que te animaste a ser candidato para juez de distrito en materia penal. ¿Cuándo dijiste voy? Porque ya ves que con esto de la reforma judicial, pues se armó un revuelo, ¿no? Muchos dijeron, en el enojo declino, me voy, me jubilo, otros dicen no voy, sí voy. Sí. Cuéntanos, porque me imagino que fue una decisión que tuviste que meditar. Claro. Incluso se reflexionó y se platicó con la familia también. Mira, te cuento el antecedente. Yo el paro, ¿cómo lo viví? Ajá. Yo el paro, en principio creí que era una aspiración justa de las personas, pero no participé tan activamente porque la reforma era inevitable en la medida que yo veía que el pueblo sí tenía sus motivos muy justificados, ya lo platicamos hace ratito. Sí. O sea, no podíamos esconder como cuando barres la basura y la escondes debajo de la cama. Hay problemas muy serios por los que atraviesa el sistema de impartición de justicia. Estaba en crisis, ¿verdad? Y creo yo que con recelo veían ellos pues el peligro de perder sus derechos laborales, ¿verdad? Los titulares más, muy buenos titulares algunos, sí. Otros que de verdad no. Pero había muchas cosas con las que yo no estaba de acuerdo, como el hecho de que había titulares que contrataran a 18 parientes, a 34 parientes, estas historias que seguramente las conoces. Sí, de nepotismo total. Total, el nepotismo. Otras, el maltrato, ¿no? Yo veía ahora que sí, queríamos cortar las venas porque los titulares se van, vamos a perder muy buen capital humano. Pero también, ¿qué pasaba cuando un titular arbitrariamente trataba mal a una actuaria y la corría? No se encendía todos los faros del sindicato. O cuando despedían a alguien, o cuando lo acosaban o lo hostigaban. ¿Cuántas cosas no hicieron los titulares con el propio personal? ¿Verdad? O injusticias en la promoción, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo la verdad no participé tan activo en el paro porque no estaba en contra de la reforma como tal, sino con ciertos matices. Y lo sigo diciendo, ¿no? La reforma judicial, en este caso es una reforma más electoral que judicial, hay que decirlo. Sí, la verdadera reforma judicial se dio en 2021 uh-huh. Y aún así quedó inacabada, ¿no? Creo yo, pero son buenos pasos. Y en ese sentido, cuando ya era un hecho la reforma, que yo siempre lo vi venir como un hecho, creo que fui congruente en el sentido de decir, yo no, es como muchos candidatos que ahora están inscritos, uh-huh. Incluso aquí en Nayarit, ¿no? Lo tengo que decir, hay candidatos que se inscribieron a este concurso y que pues fueron hasta el Senado y se sacaban la foto con la oposición y decían que jamás iban a estar o que era un movimiento ya sucio y bueno, están participando. Entonces, sí. Yo no en ese aspecto congruente, pero lo que sí me motivó que ante esta realidad, creo yo que es mejor nutrir el Poder Judicial de la Federación con gente de adentro y con gente de afuera. Amalgamar la falta de experiencia, la novatez con la experiencia. En ese sentido, creo que podemos servir más siendo titulares desde adentro que meros espectadores y críticos uh-huh. Atrás de barandilla. Y por último te podría decir que la confianza en la capacidad. Creo que es un nivel aspiracional natural. Por eso no me inscribí para magistrado, porque creo que el escalón es el de juez. Y justamente eso te iba a preguntar, porque yo, bueno, he visto incluso hasta oficiales uh-huh. que se inscribieron para magistrados. Okay. Creo que eso es también una parte fea que podría decirte de la reforma judicial, la idoneidad. Creo que un tema que a lo mejor para la próxima elección valdría la pena rescatar es la idoneidad de las personas que se están inscribiendo a ciertos cargos, ¿no? Entonces, tú lo acabas de decir, que estás buscando el escalafón, me imagino, por eso juez, no magistrado, y justo eso te quería preguntar, ¿por qué juez de distrito y no magistrado de circuito? Sobre todo porque ya estuve en funciones de magistrado, ¿verdad? Sí, máxima que lo estuviste. Sí, porque yo recuerdo bien que cuando estuve en funciones en el tercer tribunal colegiado de materia penal, platicaban que tú recientemente habías estado ahí como secretaria. Sí. Y me dio gusto ahora conocerte, porque recuerdo muchas anécdotas, todos hablaban bien, muy estudiosa, muy trabajadora. Y yo llegué a esa ponencia, creo. Sí, precisamente. ¿Verdad? En funciones, ante la licencia del magistrado que se fue a cubrir otra vacante del Estado de México o a la Ciudad de México. A la Ciudad de México.
Sí, mira, yo creo que no se trata nada más del oportunismo. Es muy importante no ser meros aspiracionistas, arribistas o oportunistas. Yo creo que hay que reconocer la propia capacidad personal que tenemos, la madurez profesional que también se tiene que adquirir, la sensibilidad. Y para mí, yo creo que no me vería yo siendo magistrado sin antes haber sido juez, que tenga yo esa experiencia, que me pueda yo cuajar, ¿no? Como profesional y a través de esta experiencia como juez, en su momento, ¿por qué no buscar una magistratura? Pero siempre y cuando con el respaldo de lo que hice como juez, ¿verdad? No solo a nivel estadístico, sino también humano, y que se tiene que traducir también en un buen trato al personal. Yo me imagino que no es nada sencillo manejar a todo el personal de un juzgado, ¿verdad? Porque tú sabes que las ponencias pues son un poco más pequeñas. Sí, exacto. Y creo que no es ni la mitad del personal de la ponencia que de un juzgado. Entonces también eso es un reto, porque un juez tiene que ser un administrador también de su juzgado. Entonces, quiero tener esa experiencia, por eso no brinqué, ¿no? No brinqué porque de los méritos académicos, pues a lo mejor no más preparado que un chicharrón, pero me hubiera podido inscribir hasta para ministro. Exacto. Porque no tenía yo los obstáculos legales ni académicos. Pero yo creo que es muy interesante cuajarse primero como juez, forjarse como juez, y ya Dios dirá después. Entonces, digámoslo así, en tu interior sigues la línea de la carrera judicial, pasar por un juzgado, o sea, en ese, todavía traer en esa parte el respetar los escalafones. Y sí, sin lugar a dudas, quienes hemos estado en un juzgado de distrito sabemos que no es una tarea fácil el manejo del personal, por muchas razones, desde el tema de las actividades, creo que además de ser juzgadores, un buen líder sabe estudiar perfectamente las personalidades del personal que tiene a su cargo. Yo siempre he dicho, somos una familia, al final del día estamos más horas en un juzgado o en los juzgados de distrito que en nuestras propias casas. Entonces, el saber colocar a las personas de acuerdo a sus virtudes, para que puedan dar lo mejor de sí, eso también habla muy bien de los titulares. Conozco titulares que realmente lo hacen y de verdad que empieza a caminar de una forma tan automática, con armonía también, y también da una gran experiencia desde el manejo de las guardias, cómo establecerlas, eso de la estadística también, pero además de la estadística, respetar la calidad de la impartición de justicia. Digo, sí, es una labor muy, no, nada sencilla, pero también muy gratificante cuando van las partes a darte las gracias porque tuvieron no tanto una sentencia a veces hasta digna. Yo creo que es algo que tenemos que dignificar mucho también la impartición de justicia a través de esas sentencias que sean también desde un lenguaje y desde la forma de cómo se deciden las cosas, acercarnos con la gente. Fíjate, yo agregaría, me gusta mucho el contacto ciudadano y creo que tiene más contacto el juez, porque es la primera instancia con los ciudadanos que los magistrados. No es lo mismo destruir que construir. Y en el juzgado es construir el juicio a partir de allegarse de los elementos, de tener una visión. Y siendo magistrado, pues es distinto, es revisas y tratas de enmendar o de mandar a enmendar un error. Pero sí, yo no me imagino cómo van a llegar a ser magistrados muchos que no tienen la experiencia, porque van a tener un encontronazo, ¿verdad? Sí. Entonces, pues va a ser muy interesante, voy a estar observando hacia arriba. Efectivamente. Y bueno, Juan Miguel, eres candidato aquí en Nayarit, pero tu trabajo está en el estado de Jalisco. Eso también es algo que me da muchísima curiosidad. ¿Por qué Nayarit y no Jalisco? Porque, ojo, también el tercer circuito es de los más importantes a nivel nacional y pues cualquiera, digamos, ahí con un poquito de ambición dirías, no, pues me voy por el circuito más grande. Sí. Pero te vienes a Nayarit, que digo, Nayarit es un estado también con sus bemoles en los temas jurídicos, pero un estado muy bonito, más chico. Cuéntanos, ¿por qué Nayarit? Mira, fue fundamentalmente porque lejos de buscar los reflectores, efectivamente el tercer circuito, pues no por nada es el tercer circuito, el foro jurídico es un poco más demandante, más exigente. Lo he vivido como secretario y también lo he vivido como magistrado cuando estaba en funciones, pero si hablamos de temas de legitimidad, de adquirir legitimidad, pues qué mejor con tu gente, ¿verdad?
Y en su momento yo creo que aquí en Nayarit es donde puedo yo tener más legitimidad, donde la gente me conoce más. Pero aparte, tengo un cariño especial con mi pueblo, porque la tierra llama, ¿no? Estuve en México estudiando, no sé si te comenté, también estudié en España, un máster, estuve estudiando un mini curso en Barranquilla, en la Universidad del Atlántico, en Colombia, etcétera. Pero la tierra llama, y entonces aquí están mis raíces, aquí están mis padres, aquí está mi ombligo, ¿verdad? Y bueno, aquí viven mis hijos, entonces prácticamente también es importante considerar eso. Lo medité mucho, en su momento, no te voy a mentir, me planteé si me inscribía para magistrado o para juez, tomé la decisión que ya comentamos, y también si me inscribía en Jalisco o en Nayarit. Yo creo que la legitimidad se da desde las raíces. La gente que te conoce y que también te puede cuestionar y a la que no le puedes mentir cara a cara. Pudiera ser yo candidato de Veracruz, inscribirme donde nadie me conozca, llegar con una gran capacidad mediática, contratar los mejores medios, TikTok, YouTube, y pudiera mentir. Y difícilmente pudieran ellos escanear, indagar. Pero aquí a mi gente no le puedo mentir. Me conocen desde niño, desde niño. Simplemente ahora donde estamos transmitiendo este podcast, pues tengo más de 20 años viviendo aquí y en mi pueblo también toda mi vida me he estado relacionado. Soy ejidatario, voy cada 15 días a mi pueblo. Entonces el nivel de congruencia me da hasta el punto de decir la legitimidad se debe adquirir en tu propio terruño y no resta esto que en un momento dado puedas tú trabajar en otro lado, claro. Pero eso fue lo que me motivó a participar aquí en Nayarit. Además de que, bueno, uno que le gusta dar lo mejor de sí mismo, pues qué mejor que hacerlo en tu tierra, con tu gente. Creo que sí, coincido. Yo también, si en algún momento quisiera, me gustaría que fuera en Veracruz, pero bueno, por eso lo dije, veracruzana por nacimiento, nayarita por adopción, porque también empiezas a encariñarte con la gente, a entender la idiosincrasia. Eso también es que importante. Eso también te va acercando, ¿no? Lo que decíamos, juzgar con perspectiva es bajo un cierto contexto y cierto ángulo. Así es. Y ese ángulo te lo da la realidad. Si no conoces la realidad de tu pueblo, pues yo no creo que puedas juzgar tan ampliamente, ¿verdad? Entonces, juzgarías desde el punto de vista, pues, más artificial, ¿no? Lo que dicen los libros, lo que dicen las leyes, pero conoces a tu pueblo, o sea, simplemente en materia penal tú conoces que hay a veces condiciones objetivas de punibilidad, ¿verdad? Exacto. Y entonces muchas veces se da el delito, se da la responsabilidad, pero hay ciertos elementos que tienes todavía que considerar para en su momento a lo mejor no aplicar la pena. Exacto. Y eso tendrías que entender la realidad. Me viene a la mente el tema del peyote aquí con nuestras comunidades, ¿verdad? Y muchas otras cosas. Entonces, también eso me animó, ¿no? Conocer la realidad de Nayarit implica que yo tenga la posibilidad de juzgar con mayor amplitud y con mayor ánimo de justicia. Ah, muy bien. Y, por ejemplo, ahora en este proceso que estás como candidato, que también has salido a hacer campaña, ¿qué aprendizaje o qué has aprendido en este proceso, en este momento como candidato? Lo primero que he aprendido es que a la gente le hace falta mayores elementos de cercanía con los juzgadores. Entonces, lo primero que, más que aprendizaje, lo primero que me he preguntado es cómo sería yo como titular para que la gente tuviera más cercanía. Es decir, cómo reinventar, cómo reimaginar la impartición de justicia para que la gente no me vea en un escalón o un ladrillo más alto, que me consideren parte de su comunidad y que tengan la confianza de venir al juzgado y animarse a pedir justicia. También he aprendido cómo dirigirme a la gente en un lenguaje más sencillo. Yo pienso que democratizar el Poder Judicial tiene que empezar por democratizar el lenguaje. Sí. ¿Verdad? Sé que se siente bonito usar latinismos, ¿verdad? Que ya casi yo no lo hago en la sentencia, no sé tú, ¿no? ¿Verdad? Pero por lo menos a lo mejor el latinismo y en paréntesis ponerle qué significa. Exacto. ¿Verdad? Yo considero que párrafos más de 10 renglones tampoco, cansados, zanjar la cuestión jurídica en pocos términos, como tú decías, y la gente sí quiere un lenguaje sencillo. Fíjate que los primeros días te comparto,
me costó mucho en las reuniones, en los recorridos, utilizar un lenguaje sencillo, y era muy técnico, y algunos amigos que veían mis primeros videitos, escuchaban mis primeras palabras, decían, oye, todavía necesitas un poquito más sencillo el lenguaje, más asequible a las personas, ¿no? Ujú. También he aprendido eso, a recordar que las personas no manejan este lenguaje técnico, este lenguaje jurídico. No renuncio a él para la labor, Ujú. porque es cuando los médicos pues tienen sus lenguajes técnicos, sus propias Claro. palabras, pero la gente quiere comunicarse a un nivel por igual con el juzgador. Y también te podría decir que he aprendido a escuchar a la gente, escuchar a la gente. Creo que habíamos ignorado eso. Por eso te preguntaba en su momento, hace ratito, que si te animarías a celebrar una especie de audiencias informativas, audiencias especiales, porque yo estoy buscando la manera. Todavía no construyo la idea bien, pero quiero ver los recovecos de la ley de amparo y el código supletorio para ver qué tanto podemos hacer para que la gente tenga más contacto e inmediato con los juzgadores de amparo, que no somos distancia, donde ahí sí tienen el contacto, ¿verdad? Fíjate que ahorita vengo recordando que en el tercer tribunal colegiado, en aquella integración, había audiencias informativas, así las ABA, me acuerdo, ahorita me vino muy a la mente. Y estaba muy bien porque además se aprovechaba la tecnología era a través de la plataforma de Webex, de Cisco. Okay. Y estaban los 3 magistrados, era en una sola videollamada, había un secretario que estaba dando fe precisamente y ya no tenía que hacer ese esfuerzo de ir ponencia por ponencia o ir con magistrado por magistrado, sino en una sola audiencia de alegatos informativa, era audiencia verbal de alegatos. O sea, ya no me lo puedo adjudicar como hecho en Nayarit, entonces ya hubo pero, una idea. Pero bueno, precisamente en ese tercer tribunal colegiado ya podríamos hablar de un antecedente y se escuchaban las partes, lo que quisieran manifestar, porque al final, pues nosotros es puerta abierta, o sea, en ese sentido no le podemos negar la visita a ningún justiciable, y qué mejor haciéndolo desde esa formalidad. Eso me gustaría hacerlo, eso me gustaría, y la verdad es que muy buen antecedente que me cuentas, voy a indagar más. Creo yo que el magistrado que sustituí, que era tu jefe, era muy creativo, ¿no? Sí, él bastante creativo. Bastante creativo. Creo que incluso los proyectos los hacía con cuadros sinópticos, ¿verdad? Sí. Y creo que redistribuyó la ponencia, ¿no? Para encargarse de ciertas áreas, ¿no? Como en la corte. Entonces, esa creatividad es la que a mí me gusta. De hecho, bueno, él es una persona muy visionaria, es un pionero en materia penal. Me siento muy honrada de que haya sido mi maestro. Él explotaba como buen líder precisamente eso, las cualidades las identificaba de cada persona, incluso hasta te puedo decir que por secretario ya tenía clasificado qué tipo de delitos, porque iban también en tema de personalidades. Por ejemplo, a mí me asignaba el tema de perspectiva de la infancia y de las mujeres, ya era de cajón más lo que se tenía que asignar. E iba preparando a los muchachos, a los oficiales, había oficial proyectista, el tema le decían el magistrado de los cuadritos, pero de verdad que la lectura era muy fácil. Hay que ser valientes, ¿no? Para ser creativos hay que ser valientes. Sí, así y ver de qué manera explotar estos recovecos y estas oportunidades que da la ley y que generalmente nos hacen pensar en que la ley solo es un instrumento. Así es. Para moldear, como un artista cuando te dan el material y tú lo empiezas a trabajar con una finalidad, una escultura. Aquí la finalidad es impartir lo más que se pueda justicia en cada caso. Y la ley, la jurisprudencia, los protocolos, los manuales de actuación, los criterios de la Corte Interamericana, etcétera, no dejan de ser instrumentos que nos van a permitir moldear en cada caso concreto el nivel más posible que se pueda impartir justicia. Ahora, también en algo que podemos coincidir es de que el justiciable a veces lo único que necesita es ser escuchado. Realmente van, y eso yo no solo lo he visto en juzgado de distrito, lo he visto también en los tribunales, de que de verdad lo único que ellos necesitan es hablar, de que los escuches, de que se desahoguen, porque traen cargando un cúmulo de frustraciones. Claro. Y de verdad es que cuando tú los escuchas, a veces hasta ellos mismos dicen, ¿cuánto tiempo usted necesita? Porque ya los escuchaste, ya no les daste esa oportunidad. Aparte, los dignificas como justiciables. Fíjate, ¿cuántos titulares no se perdieron la oportunidad de platicar con las personas y con los litigantes y las personas
Porque no sé si recordarás, a mí me tocó que prácticamente cuando las personas iban, decían que el secretario los atendía, Así no los es. atendían los titulares. Y para mí, lejos de ser una pérdida de tiempo, algunos compañeros decían que les perdían el tiempo. Para mí era una gran oportunidad de entender el asunto mejor, lo humanizaban, el papel adquiría vida y Así es. platicabas. Y verdaderamente, como dices tú, como cuando va uno al médico, ya sales con tu receta contento, todavía no compras el medicamento y ya te aliviaste. Entonces, Exactamente. a veces viene uno cargando emociones, ¿no? Así es. Entonces, pues podría ser, para concluir esa pregunta que tú me haces, otra de las cosas que he aprendido, la gente quiere ser escuchada, la gente quiere protagonismo social, la gente quiere que les demos la importancia que tienen, Y que porque merecen. estos expedientes, este trabajo se debe a ellos. O sea, estamos resolviendo conflictos y tenemos desde luego la encomienda de recomponer el tejido social, como cuando se rompe un músculo. Exacto. Un conflicto rompe el tejido, a nivel comunitario, a nivel estatal, a nivel de colonias, a nivel familiar. Y nuestro papel es cómo lo recomponemos. No ver solamente desde la perspectiva de vigilar y castigar. Como decía Michel Foucault, sí. no se trata de eso, sino cómo recomponemos el tejido. Cómo hacemos que nuevamente se conecte la gente. Porque a veces son pleitos entre vecinos, pleito entre familiares, pleito entre parejas, hasta la medida de lo posible, ¿verdad? Y creo que un problema social es precisamente algo bien importante que acabas de decir, conectar. Hemos perdido mucha conexión, incluso también entre vecinos, entre familiares. Entonces, si nosotros como funcionarios públicos empezamos a escuchar, incluso hasta nosotros mismos podríamos mandarlos a través de esos mecanismos de justicia alternativa, podríamos hasta empezar a fluir con el tema de no solamente hacer cultura, sino también que ellos empiecen a conocer, aunque ni la misma figura, o le tienen miedo llegar a la instancia, decir, ¿cómo voy a llegar con un mediador? Pero si uno les empieza a explicar, reconducirlos, hasta puede fluir es el tema de la expertise en impartición de justicia. Hasta los abogados se quedan sin chamba. Pues quizá. A nivel de utopía, pero la verdad es que la solución muchas de las veces está en las personas, pero necesitan un hilo conductor, un mediador, ¿no? Y en esta pirámide, ¿te acuerdas que nos enseñamos la teoría kelseniana, ¿no? Sí. El juzgador no es un superior, no es un maestro, es un mediador, ¿no? Proyecta, ¿no? Tu petición, por ejemplo, tú como ciudadana lo diriges conmigo como juez, le doy vista a la otra parte y me contesta, te contesta a ti, pero a través de mí, porque adquieres tu más seriedad. Y entonces es esto, ¿no? Es una heterocomposición, como decía, ¿te acuerdas los grandes autores de derecho procesal? Pues no olvidemos eso jamás como juzgador. O sea, se trata de eso, de recomponer y conectar o reconectar, como bien lo dijiste. Así es. Y bueno, ahora cuéntame, si llegaras a ser juez federal o juez de distrito en materia penal, ¿cuál sería tu aportación en el sistema de justicia? ¿Como juez de control o como juez de...? Porque también sé que en materia penal llevan ciertos asuntos de procesos. Sí, pues particularmente yo considero que la experiencia que he adquirido en el tribunal colegiado, me gustaría plasmarla todos los días o prácticamente todos los días que resolvemos los amparos en revisión, los recursos de queja, a nivel de segunda instancia, he podido advertir los errores en que se incurren los juzgadores, ¿no? Y me gustaría mucho hacer una especie como de compilación de los errores judiciales más comunes, ¿no? Por ejemplo, en los recursos de queja he visto que se repiten muchos. En alguna ocasión llegaron 10 quejas en 3 meses y eran los mismos tópicos jurídicos, los mismos temas, y un juzgador lo cometía el error, luego otro y otro y otro. Y entonces se pueden compilar, ¿no? Los temas. Entonces me gustaría llegar al juzgado con una compilación y tener una reunión con el personal inicial, primer día, un contacto, conocerlos, así como planteabas que lo hacía tu titular, conocer sus habilidades, sus gustos, pero también plantearles, miren, estos son los errores más comunes, no sé si lo han visto ustedes, a nivel de acuerdos, a nivel de sentencias, a nivel de lo que ustedes hacen, pero esos son los errores más comunes que yo he detectado en los juzgados de distrito. Me gustaría llegar con un diagnóstico. Yo creo que si no partimos de un diagnóstico, poco podemos aportar. Y a partir de ese diagnóstico, diseñar una estrategia. Así ¿verdad? Me gustaría ser creativo sin incurrir en el activismo judicial exacerbado
o exagerado, pero sí me gustaría ser creativo, a también transmitir eso en el personal, ¿verdad? Me gustaría también tratar eh, de cierta manera equilibrar los tiempos de las personas que trabajan en los juzgados, sin perder el ritmo del juzgado, ¿no? Estadísticamente sé que hay presiones y ahora va a haber más, porque Sí. ahora se pueden ir en queja ante el Tribunal de Disciplina, y entonces, pero sí hablar con el personal es importante, que nos veamos como equipo y particularmente entenderlos a ellos y ver de qué manera podemos privilegiar, por ejemplo, el teletrabajo o el trabajo a Sí. distancia, ¿no? Dos, poder hablar de un horario mixto, ver de qué manera, sin que el Consejo de la Judicatura, que ahora se va a llamar órgano de administración judicial, lo vea mal, ver cómo algunos pueden trabajar de mañana, otros de tarde, esta cuestión. Tres, también me gustaría en su momento reorganizar el trabajo. Eso es a nivel interno, pues. Ujú. A nivel externo, me gustaría advertir también a través de un diagnóstico qué tantos asuntos tenemos en el juzgado, estadísticamente hablar. Y me gustaría presentar un informe trimestral a la ciudadanía, ¿no? Wow. O sea, estadísticamente hablando, arrancamos con, pues, ¿qué te gusta que pueda tener un juzgado aquí en Nayarit de asuntos? Unos, ¿qué será? Pues en materia penal, yo creo que al año, o mensual, bueno, mensual, 100 asuntos, 150. Ok. Entonces, manejar el ingreso y egreso y decirle a la gente, mira, hemos avanzado. Detectar los asuntos que no hay necesidad de tenerlos en el juzgado. Los asuntos sencillos y también compilarlos por temas, ¿verdad? Y a lo mejor en su momento, pues esto agilice más. Me gustaría tener las audiencias informativas con las personas, sin, desde luego, soslayar estos obstáculos o más bien directrices del artículo 75, ¿no? Que no choque con los principios del sistema penal acusatorio y particularmente con el equilibrio procesal, ¿verdad? Pero sí se pudiera eso. Me gustaría muchas de las veces también en su momento auxiliarme del personal para efecto de que podamos platicar con los quejosos e informarles la naturaleza de su proceso, Exacto. las consecuencias, porque muchas de las personas tienen defensor de oficio o público, pero no logran entender porque no logran conectar con su abogado. Exacto. O incluso defensor particular y no logran conectar. Entonces, ver esa posibilidad. Me gustaría explotar el amparo auxiliar. También me gustaría en su momento ver si pudiera yo proponer y tener ese nivel de comunicación con el órgano de administración para o establecer una oficina de enlace en ciertas comunidades o bien convenios que celebre el órgano de administración, celebre convenios para que pues se haga una realidad el amparo auxiliar, no solamente por cuestión de lo que hablábamos, sino también por el tema de conveniencia, de distancia y de desgaste económico de las personas. Sí. ¿Cuántas personas no vienen a Tepic? Nos parece a nosotros sencillo, de lugares muy lejanos y representa un gasto, Sí. o una pérdida de tiempo porque les faltó un documento y se van. Así ¿verdad? También la cuestión de las tecnologías, de la información, me gustaría explotarlas al máximo, también al máximo. En fin, tengo varias ideas que no las digo del todo porque me las pueden robar. No, no te creas. Más bien, son muchas ganas de hacer muchas cosas, de ser creativos, pero siempre respetando los derechos de las dos partes, siempre sin engañar a la gente, no hacer promesas falsas. Y yo lo que digo siempre en las audiencias informativas, y lo digo ahora, lo aprovecho por tu pregunta, esto no se va a solucionar de la noche a la mañana. Es un proceso, no crean que porque va a haber nuevos rostros, esto ya va a ser así. No, la verdad que no, es una buena intención del Poder Legislativo, pero pues va a llevar primero una curva de aprendizaje y segundo, implica muchísimas cosas. No es magia, no hay magia en esto. No, creo que todo lleva un tiempo, hay que volver a construir algunas cosas y eso nos va a llevar también un tiempo. Y ya como última pregunta, que me gustaría hacerte, porque hablamos del tema del manejo del personal. Sí. ¿Habrá perspectiva de género en el juzgado si llegaras a ser juez? Yo creo que sí, sin duda. La verdad es que sí hay que advertir también eso. Mira, yo en su momento he pensado que no puede haber un titular que se digne de aplicar justicia si no lo hace en su seno interno, en su seno laboral.
¿Cuántos casos de acoso, de hostigamiento, de presión, de malos tratos ha habido internamente en nuestro seno judicial? Y hay que empezar por la casa, ¿no? El buen juez, dice el dicho, por su casa empieza. Y yo creo que sería inevitable respetar esta cuestión y tener esa visión sería interesante. La verdad es que yo confío más en las mujeres que en los hombres. Desde que era yo litigante, las mejores pasantes fueron mujeres, son muy responsables, son muy organizadas, traen mucha gana, mucho empuje, y yo creo que el tiempo de mujeres ha llegado para quedarse, ¿verdad? Entonces, más que un líder, quiero ser un compañero con ellas, y sí me gustaría ver las cosas de otra manera, entenderlas. Por eso te decía esta primera reunión, platicar con ellas, ¿no? ¿Cuáles son sus necesidades? Sí creo que tienen necesidades distintas a los hombres. Sí creo que requieren un apoyo extra, ¿verdad? Pero sí que se pongan la camiseta y ponérnoslas todos, ¿verdad? Y me gustaría mucho que ellas siguieran impulsando su carrera judicial, darle los tiempos, los espacios. Esto es importante. No parten de las mismas condiciones, por más que digamos, incluso jovencitas de 23, 25, 16 años, yo creo que todavía no partieron de las mismas condiciones que nosotros los varones. Entonces, hay que apoyarlas, es el tiempo de ellos. Yo creo que si sensibilizamos esta parte, también a nivel organizativo y laboral, vamos a tener mejores resultados. Sí, Carla. Pues vamos a despedirnos. La verdad que ha sido muy interesante esta charla con Carla Azucena López González, abogada, pues ya vieron qué nivel, excelente. Estamos muy, muy contentos de que haya estado aquí, Carla. Queremos invitarte a una segunda ocasión más adelante, esperemos contar contigo. Y a lo mejor en ese momento podemos hacer una charla de lo que pasó en la elección judicial. Sí. A lo mejor están en función de los nuevos rostros del nuevo Poder Judicial. ¿Algún mensaje que quieras dar a nuestros escuchas y a nuestros videntes? Pues básicamente decir, hay que esperar los resultados. Estamos viviendo una reforma que es inédita, sin lugar a dudas, a nivel mundial. Y bueno, pues solamente que sea lo mejor para el país. Oye, Carla, ¿y a las mujeres abogadas o a las mujeres estudiantes, qué les dirías? Que los sueños, si todo empieza desde un sueño, desde un pensamiento, hay que trabajar arduamente y creo que eso también tanto hombres como mujeres, pero sí se puede llegar, solamente hay que esforzarse y tener fe en que las cosas se pueden hacer. Carla Azucena, gracias.